Hola, bienvenidos a este curso de los fundamentos de la evaluación de la conformidad en sistemas de gestión. Vamos a orientar este curso sobre la base de varios documentos. El más importante, el que genera la sombrilla para todos los demás, es la norma internacional ISO/IEC 17021-1. Actualmente la versión vigente es la 2015, eh, que es producto de una evolución de varias normas, incluso la primera fue una guía, la guía ISO 62. Mm, Paralelo con esa norma, existen una serie de documentos, también las normas ISO/IEC 17021-2, 3, 4, 5, 6, 7, es como en la 15, creo. Esas normas que empiezan en el guión 2, 3, 4, 5 hasta la 15 son normas que contienen requisitos de conocimientos para los auditores y para las demás personas que desde un organismo certificador participan en el proceso de auditoría y certificación de sistemas de gestión. Es decir, que las normas complementarias ISO/IEC 17021-2 en adelante son requeridas para poder darle cumplimiento a la norma 17021 parte 1. Hay algunos esquemas de certificación que no tienen la norma 17021-X, pero sí lo tienen a partir de otras normas. Por ejemplo, la ISO 28000, Sistemas de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministro, o ISO 28000, versión 2022, Sistema de Gestión de la Seguridad, Security, tiene los requisitos de competencia, de conocimientos y habilidades de sus auditores en la norma ISO 28003. Igual ocurre con sistemas de gestión de seguridad de la información, con la norma de sistema de gestión de inocuidad, seguridad de alimentos, la 22000. Esa serie de normas traen sus propias normas de requisitos de competencia. Y para las que no existan, la norma 17021, parte 1, le exige al organismo certificador que determine en función de un proceso de competencias cuáles son esos requisitos. Pero a medida que pasa el tiempo, se van desarrollando más de estas normas de competencias. También para poder llevar a cabo todo el proceso de auditoría y posterior certificación de sistemas de gestión, existen una serie de documentos que hoy son publicados por IAF. IAF es el Foro Internacional de Acreditación, es a hoy el máximo organismo rector de todos los asuntos de certificación, también de sistemas de gestión, por supuesto, porque incluye otros, al igual que ILAC y al igual que acuerdos que existen regionales. En este momento se está en proceso de transición de IAF a otra organización, pero esa pues empezará a funcionar dentro de poco, estará allí unos meses y se espera que en el 2029 ya esta organización haya podido agrupar lo que hoy hace IAF y lo que hace ILAC para todas las reglas de acreditación de laboratorios, de ensayo y calibración. Pero hoy, ¿qué es lo que nos interesa? Siguen vigentes los documentos de IAF. IAF tiene documentos informativos, que son los IAF-ID, tiene documentos mandatorios u obligatorios, que son los IAF-MD. Entonces, son complementarios también y desarrollan algunos de los requisitos de ISO/IEC 17021, parte 1. En este curso vamos a mirar toda esta globalidad de esta serie de documentos para que quienes estamos involucrados en uno o varios roles dentro del proceso de auditoría y certificación en sistemas de gestión, pues tengamos un mejor conocimiento frente al tema.
Este curso es objeto de evaluación escrita. Vamos a dejar unos talleres en algunos de los módulos y al final vamos a presentar un examen escrito para que la certificación que les otorguemos pues tenga la comprobación de que se hizo una evaluación de conocimientos frente al tema. Quienes de ustedes trabajen especialmente en algún organismo certificador, es muy importante que también revisen los procedimientos internos, porque no es del alcance de este curso, trata de detallar procedimientos internos de ningún organismo certificador, ni siquiera los de C&D Certification, porque en general, pues estos procedimientos se desarrollan sobre la base de los requisitos de IAF MD1, IAF MD2, MD4, MD5, los IAF MDs, y también, pues por supuesto, sobre los requisitos generales de las normas ISO y IEC 17021, parte uno, más las que resulten aplicables. Bien, esta primera lección, esta primera parte, es para dejarles un concepto muy importante. Se trata de el concepto de fondo, el concepto fundamental de qué es una auditoría que se hace desde una tercera parte independiente, un organismo certificador. Que si bien es cierto, estoy seguro que muchos de ustedes tienen conocimientos en auditorías a los sistemas de gestión, pues es probable que los cursos que han tomado, la formación que han recibido o incluso la experiencia laboral que hayan tenido se haya centrado, por ejemplo, en las auditorías internas, que son bien exigentes, por supuesto, no quiere decir que no sean exigentes. De hecho, las auditorías internas son mucho más detalladas en muchos casos que las auditorías de tercera parte, pero estas se orientan con la norma ISO 19011. Lo que vamos a hablar aquí, por supuesto que tiene fundamentos de la ISO 19011, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en todo el proceso 17021, parte uno. Esa es una diferencia radical que quiero que podamos comprender. Voy a proyectarles aquí una presentación porque es muy importante que tengamos unos conceptos bien claros. Estas son definiciones que aparecen en la norma de vocabulario. Es la norma ISO IEC 17000. La versión actual es del año 2020. En esta norma ISO 17000, que es la norma de vocabulario, su primera parte contiene, pues, en general las definiciones que se aplican para todo lo que significa evaluación de la conformidad y tiene unos anexos. El anexo A es quizá el más importante, es el enfoque funcional, que también vamos a abordarlo aquí. Mm, Esta primera definición, evaluación de la conformidad. En la norma ISO IEC 17021, parte uno, los organismos de certificación, no nos llamamos organismos de certificación, nos llamamos organismos de evaluación de la conformidad. IAF se utiliza en sus documentos obligatorios, en sus IAF-MD, el nombre organismo de certificación, pero digamos que es mucho más preciso hablar del organismo de evaluación de la conformidad. ¿Y qué es la evaluación de la conformidad? Este concepto es aplicable a productos, a servicios, a procesos, a personas, a sistemas de gestión, a, digamos, equipos, a ensayos o pruebas de laboratorio, a actividades de calibración de equipos. O sea, hay una amplia gama de aplicaciones de la evaluación de la conformidad. Y hay unas normas pues específicas para esto, la 17020, por ejemplo, ISO 17020, es la norma que establece todos los requisitos para un organismo de evaluación de la conformidad
responsable de hacer inspecciones. La 17.021 parte 1 es para los sistemas de gestión. La 17.024 es para los organismos que hacen examinación y certificación de competencias de personas. La 17.025 es para los laboratorios de ensayo o calibración. La 17.065, acompañada de la 17.067, son los aplicables a los esquemas de certificación de productos o servicios. Es decir, tenemos un universo y hay muchas otras que se han venido desarrollando, incluso en temas de efecto invernadero, gases de efecto invernadero. Ahí se van desarrollando modelos digitales. Pero aquí nos vamos a centrar en la 17.021 parte 1 y por eso cuando nos referimos a la evaluación de la conformidad, vamos a orientarlo específicamente sobre la conformidad de un sistema de gestión, sea cual sea, la conformidad de un sistema de gestión con respecto a una norma técnica de carácter voluntario que define los requisitos de ese sistema de gestión. Por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, ISO 37001, ISO 42001, cualquiera. Cualquier norma de carácter voluntario, que las normas ISO son de carácter voluntario, que define o contiene requisitos para un sistema de gestión y que a su vez sea certificable, pues es la que entra dentro de este ámbito. ¿Qué es la evaluación de la conformidad? Es la demostración de que se cumple o que no se cumplen los requisitos especificados. O sea que un organismo de evaluación de la conformidad, conocido como organismo de certificación, casa certificadora, bueno, tenemos diversos nombres, organismos de certificación o organismos de evaluación de la conformidad, lo que hacemos es demostrar, ojo con esa palabrita, demostrar que se cumple o que no se cumplen los requisitos especificados. Eso nos da una primera idea. Cuando nosotros hacemos una auditoría en nombre de un organismo certificador de sistemas de gestión o en nombre de un organismo de evaluación de la conformidad de sistemas de gestión, que eran los dos nombres que acabo de decir, son iguales. Cuando hacemos una auditoría, estamos demostrando la conformidad o demostrando la no conformidad, lo que implica que tenemos que citar evidencias suficientes que den respaldo a la conformidad o no con respecto a los requisitos. Ese es un primer punto súper claro. Y desde la 17.000, ¿cómo se define auditoría? Nótese que tiene una definición pues un poco diferente a la que tienen las normas de los sistemas de gestión, incluso la de 19.011. Aquí la auditoría se define como un proceso que empleamos para obtener información pertinente. No es cualquier información, es la información que guarda directamente relación con el objeto de evaluación de la conformidad. ¿Qué es el objeto de evaluación de la conformidad? La persona, el producto, el proceso, el sistema de gestión. Entonces, aquí, cuando hablamos de objeto de evaluación de la conformidad, estamos hablando del sistema de gestión establecido por una organización. O sea que la auditoría es un proceso mediante el cual se obtiene información pertinente sobre ese sistema de gestión y se evalúa de manera objetiva. Es decir, se observa como un objeto, no como un sujeto, no como una opinión, sino que se observan sus características de manera objetiva, con la finalidad de determinar el grado o en qué medida se cumplen esos requisitos especificados. Bueno, estas 5 definiciones son súper importantes, ya les voy a mostrar por qué son tan importantes, pero entendamos cada uno de los conceptos. Selección. La selección dentro de todo el proceso de la evaluación de la conformidad hace referencia a una serie de actividades mediante las cuales se planifica y se hace una preparación pues, previa
a ir a hacer la auditoría. Es la actividad de planificación y preparación que se hace con el fin de recopilar o producir la información y los insumos necesarios para poder hacer la determinación. O sea, la selección es antes de la determinación y consiste en planificar y preparar o recopilar la información que nos va a permitir definir con toda precisión cómo hacer la determinación. ¿Qué es entonces la determinación? Es la actividad que se lleva a cabo para aplicar lo que se hizo en la selección y de esa manera obtener la información respecto al cumplimiento de los requisitos especificados, ya sea sobre la totalidad o sobre una muestra. Es decir, que en nuestro contexto de los organismos de auditoría y certificación de sistemas de gestión, la determinación es la auditoría. O sea que hay una fase previa a la auditoría y es la selección. ¿Qué es la revisión? Pues la revisión es un análisis detallado en el cual se considera primero si las actividades de la selección y la determinación, o sea, lo que se hizo antes y durante la auditoría, si todo lo que se hizo previamente, toda esa planificación, preparación, toma de información, luego la auditoría, si todo eso que se hizo allí, así como los resultados obtenidos, tanto de la selección como de la determinación, realmente son idóneos, suficientes y eficaces. Idóneo es decir que no hay duda sobre ellos. Suficiente es que no me falta nada. Y eficacia es que cumplió el objetivo de la actividad que estábamos desarrollando. Entonces se hace la evaluación de la idoneidad, suficiencia y eficacia de la selección y determinación. Todo esto pues con respecto al cumplimiento de los requisitos especificados del sistema de gestión. Es decir, que la revisión es posterior a la auditoría. Hecha la revisión, pues viene un proceso que se llama decisión, que es una conclusión. La conclusión se tiene que basar en los resultados de la revisión. Es decir, la decisión toma estos resultados de la revisión con respecto al cumplimiento de los requisitos para determinar si fue demostrado o no fue demostrada la conformidad. Porque si se acuerdan, la evaluación de la conformidad, la demostración que nosotros hacemos. Y entonces, en esta decisión, lo que se tiene que mirar es qué conclusión podemos llegar, a qué conclusión podemos llegar en función de los datos de la selección, determinación y revisión frente al cumplimiento de los requisitos y si esto fue demostrado o no. Y la atestación, así se llama, la atestación es la emisión de un certificado. O sea, cuando se emite un certificado, lo que estamos es atestando. Estamos emitiendo una declaración que se basa en la decisión, o sea, en la conclusión de la demostración o no. Y solamente se otorga la atestación, la declaración, cuando se ha demostrado el cumplimiento. Pero la demostración del cumplimiento, acuérdense que se basa en la idoneidad, suficiencia y eficacia. O sea que realmente esto se hizo como se tenía que hacer. La información fue suficiente y además se cumplieron los objetivos de la actividad. Tengan en mente esas 5 definiciones que ya vamos a conectarles. Antes de la conexión es muy importante entender estas dos. ¿Qué es entonces la certificación? Pues es una atestación, pero hecha por una tercera parte. Ah, porque es que la atestación puede ser en primera parte. No se puede autoemitir una declaración. Aquí no habla de independencia. En cambio, la certificación sí tiene que ser por una tercera parte. Y la atestación o declaración de un independiente pues, se hace con respecto pues, a la evaluación de la conformidad. Pero ojo, la acreditación no se considera como un proceso de certificación.
La acreditación como tal la otorga un organismo que es autoridad. Los organismos de certificación no acreditamos. Eso es un error que se comete muy frecuentemente en la terminología, pero los organismos de certificación no acreditamos. Pues obviamente en este contexto, pues obviamente en esquemas particulares o en esquemas privados, si alguien decide llamar a eso acreditación, pues bueno, hubiera estudiado un poquito más, si hubiera alineado esto con la terminología internacional, pero en el contexto que estamos hablando de la formalidad de la certificación, un organismo de certificación no puede ser a su vez un organismo acreditador, no puede. La acreditación entonces es la atestación de tercera parte, pero fíjense que la certificación es esa atestación de tercera parte relacionada con el sistema de gestión, o sea, con la evaluación de la conformidad que hicimos. En cambio, la acreditación es otra atestación de tercera parte, pero con el organismo que hace la certificación. Y quien acredita le está comunicando al público en general, a la comunidad nacional e internacional, que este organismo de evaluación de la conformidad ha demostrado que es competente, que es imparcial y que su operación es coherente cuando lleva a cabo actividades de auditoría y certificación. Es decir, que cuando a un organismo de certificación lo acreditan, no es porque cumple con la norma 17.021, eso sería conformidad. Es decir, claro que hay que pasar por la conformidad y hay que demostrar que se cumple con los requisitos de la 17.021 parte uno. Pero lo más importante en realidad para que un organismo de certificación sea acreditado y se mantenga acreditado es que de manera constante, de manera continua, sea capaz de demostrar que es competente, o sea, que es capaz, que tiene personal idóneo, que tiene personal que tiene los conocimientos suficientes, que es imparcial y que su operación es coherente con respecto al servicio que ofrece. Es decir, que no es un organismo, por ejemplo, de consultoría, porque eso primero le restarían imparcialidad. Un organismo de consultoría puede ser competente, por supuesto, pero no es imparcial, porque quien asesora pues no tiene la imparcialidad debida para poder certificar. Y su operación tampoco sería coherente, porque es que yo no puedo ser primera y tercera parte al mismo tiempo. No se puede ser primera parte y tercera parte a la vez. Eso no tiene, es absolutamente incompatible. Entonces miremos esta gran diferencia. La certificación está por el lado aquí, pues verdecito de esta balanza. La certificación tiene enfoque en la conformidad y hacemos una evaluación de nuestras organizaciones. Por lo tanto, si nosotros somos un organismo certificador de ISO 28000, de ISO 37001, de ISO 9001, cualquiera de estas normas, nuestro enfoque como organismo es la conformidad. Ese es nuestro enfoque. Y evaluamos a una organización con respecto a los requisitos de una norma que define los requisitos del sistema de gestión y por eso se obtiene la certificación. En cambio, nosotros para ser organismo de certificación debemos estar acreditados y nuestro enfoque tiene que ser hacia la competencia. Cuando nuestro organismo acreditador, ONAC en Colombia, COFRAC en Francia, NAB en los Estados Unidos, OAC OAA, perdón, en Argentina, el SAE en Ecuador. Cuando el organismo acreditador hace la evaluación del organismo de certificación, su enfoque es en la competencia y no en la conformidad. Eso significa que cuando nosotros hacemos auditorías internas, por ejemplo, dentro de nuestro organismo de certificación, el enfoque no es la conformidad, el enfoque es la competencia.
es decir, la capacidad real, la capacidad demostrada, la imparcialidad, la suficiencia, la competencia técnica. Ese es el enfoque. Y se evalúa al organismo, por eso se acreditan los organismos y se certifican las organizaciones. Esa es digamos, el enfoque. Y entonces, ¿qué nos dice el anexo A de la ISO IS 17000 2020? Dice el enfoque funcional. ¿Qué es eso del enfoque funcional? Mm, existe una necesidad de demostrar el cumplimiento o la conformidad con los requisitos especificados. ¿De quién? Pues de una organización que quiere ser certificada. Y que es muy importante un asunto. Y desde los organismos de certificación nos ocurre muy frecuentemente que tenemos que explicárselo a nuestros clientes. Y es que muchas veces el cliente nos emite una orden de compra o nos pide una oferta y el objeto del contrato que el cliente redacta tiene como objeto del contrato certificación del sistema de gestión X. Nosotros, como organismo certificador, no podemos firmar ese contrato, porque yo no puedo firmar un contrato en el que me estoy comprometiendo a certificar, puesto que la certificación es un paso posterior a la demostración. Y como yo soy un organismo de tercera parte, yo no me puedo comprometer a demostrar que mi cliente cumple con los requisitos, porque ese es trabajo de mi cliente, ese no es mi trabajo. Mi trabajo como organismo certificador no es ir y hacerle el desarrollo necesario para que pueda cumplir. Eso que lo haga la organización, que lo haga con sus propios medios, con sus propios recursos, como ocurre frecuentemente, o que se haga con el apoyo de algún consultor externo que les ayude en ese proceso, pero nunca es nuestra responsabilidad. Ya veremos en las siguientes lecciones que incluso lo tenemos prohibido. Está expresamente prohibido en la norma ISO IS 17021 parte 1 que los organismos de certificación de sistemas de gestión hagamos ofrecimiento y mucho menos prestación de servicios de consultoría en sistemas de gestión. Está prohibido. Bien, entonces hay un cliente, hay una organización que por supuesto tiene interés en demostrar el cumplimiento o la conformidad con unos requisitos especificados en una norma. ISO 28000, ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001. Bueno, tiene la necesidad de demostrar la conformidad con respecto a sus requisitos y espera como consecuencia lógica que se le otorgue una certificación. Pero para poder otorgar la certificación tenemos que cubrir este flujo que se conoce como el enfoque funcional. Entonces, lo primero que hacemos es la selección. ¿Se acuerdan qué es eso de selección? Planificación, preparación, en el cual recopilamos o producimos la información y los insumos necesarios para poder ir y hacer la determinación. ¿Qué significa eso? Que los organismos de certificación de sistemas de gestión recibimos de parte de nuestros clientes o de posibles clientes una solicitud de ser certificado, solicitud de ser certificado. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Internamente, eso no lo hace el auditor. Internamente hacemos un análisis, hacemos un estudio de esa organización, miramos cuál es la norma de sistema de gestión que nos ha solicitado o cuáles, cuando son varias normas al mismo tiempo. Miramos el alcance solicitado, o sea, cuál fue el alcance declarado por la organización, es decir, a cuáles tipos de actividades o a cuáles actividades o líneas de producto, o líneas de servicio, o sea, cuáles actividades de la organización se le han aplicado todos los controles pertinentes de esa norma del sistema de gestión. Eso nos lo tienen que decir. Nosotros no definimos el alcance del sistema de gestión. Nosotros definimos el alcance de la auditoría que hacemos, que eso es otra cosa. Pero
el alcance de aplicación del sistema de gestión nos lo dice el cliente y nosotros tenemos que auditar en función de lo que nos dice el cliente. Ni siquiera debemos intervenir en la formulación de ese alcance porque eso es un requisito en las normas. Hoy en las normas, pues, que tienen estructura armonizada o estructura de alto nivel, en todas las normas en el capítulo 4.3, pues se le pide a las organizaciones, en cualquiera de las normas ISO, que definan y documenten su alcance. Nosotros no podemos intervenir allí porque estaríamos haciéndole una consultoría a su sistema de gestión, orientándolo sobre cómo cumplir los requisitos. Ojo con eso. Nosotros no debemos ni siquiera opinar sobre el alcance. Nosotros tenemos que decir, voy a auditarlo en ese alcance y si no tiene cobertura, pues lo que tenemos que hacer es declarar una no conformidad. Pero nosotros no le podemos decir, no, ¿sabe qué? Recorte este alcance solamente para tales actividades. No, porque le estamos interviniendo en su sistema de gestión. Nos estamos exponiendo que nuestro organismo acreditador nos diga, ah, entonces usted es un asesor de sus clientes, está prestando servicios de consultoría en sistema de gestión, capítulo 5 de la norma ISO IS 17021, parte 1, prohibición expresa y tome para que lleve, y no es un asunto de que no estamos cumpliendo la norma, porque acuérdense que los organismos de certificación, nuestro foco no es la conformidad con la norma 17021, es demostrar la idoneidad, es demostrar la competencia, es demostrar la capacidad de poder hacerlo. Y si uno anda de asesor, pues qué capacidad va a tener de ser certificador si lo que está haciendo no es coherente. Ojo con eso. Entonces, cuando el cliente nos solicita ser certificado, nosotros analizamos toda su información, el alcance, el tipo de organización, los procesos de la organización y los procesos dentro del sistema de gestión. Esos son dos cosas diferentes. En las normas ISO en todas. En el capítulo 5 se habla de los procesos core o de los procesos de negocio de la organización. Pero en el 4.4 se habla de los procesos específicos del sistema de gestión. Eso no es lo mismo. Dos cosas distintas. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los procesos del sistema de gestión, los procesos core de la organización, el alcance, las ubicaciones físicas o virtuales, que hay sitios virtuales. Un sitio virtual es aquel donde no hay nada concreto, es decir, un sitio virtual es, por ejemplo, un software en el cual todos entramos y trabajamos y aportamos y yo hago unas operaciones o yo diseño un muñequito y lo pongo allá. Ese es un sitio virtual. Hay un grupo de personas que están trabajando en red en línea sobre la construcción, el diseño, la ejecución de algo o algún servicio. Ese es un sitio virtual. Por eso es que no llamamos auditorías remotas o auditorías virtuales como si fuera lo mismo. Son dos cosas distintas. Una auditoría virtual es la auditoría que se le hace a un sitio virtual. Una auditoría remota es la auditoría que se hace de lejos, utilizando tecnología de información y las comunicaciones. Son distintas. Entonces, le preguntamos a la organización su configuración, sedes, sitios permanentes, sitios temporales, porque hay muchas organizaciones que trabajan por proyectos, pero están allí una semana o están un mes o están un año. Esos son sitios que no tienden a ser permanentes, son sitios temporales y entendemos esa configuración de la organización. Y ya con base en ello, entonces, bueno, miramos pues otra serie de asuntos que nos permiten evaluar el riesgo, nos permiten hacer, eso lo veremos cuando hablemos de la revisión de la solicitud en la norma 17021, parte 1. Pero entonces allí determinamos a cuáles sitios permanentes, temporales o virtuales perdón, vamos a visitar y cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer presencialmente o si lo vamos a hacer de manera remota o si es un sitio virtual, entonces lo hacemos virtual. Mm, Ahí determinamos eso y con base en unas tablas que existen, hay tablas para casi todas las normas. La ISO 28000 tiene tablas de duración de tiempo en la ISO 28003. El documento IAF MD5
tiene las tablas para ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Y así para 27001 y así para otras eh, normas en las que no esté desarrollado, pues entonces es el organismo certificador quien debe hacerlo utilizando criterios técnicos apropiados. La norma ISO IS 17023 define las pautas para construir una tabla de duración de la auditoría. Bueno, entonces, en este proceso de selección es donde finalmente determinamos cuáles sitios vamos a visitar, durante cuántas horas o días vamos a hacer esa auditoría, y a eso es lo que llamamos el proceso de selección. Y ahí elaboramos el programa de auditoría que se tiene que hacer por 3 años. En esos 3 años tenemos que planificar cuáles actividades de auditoría haremos. Etapa 1, etapa 2 para el otorgamiento. Luego de la decisión máxima a los 12 meses, el seguimiento número 1. Luego al segundo año, máximo a los 24 meses de la decisión, el seguimiento 2. Y antes de que termine el ciclo de los 3 años, la realización de una auditoría de renovación. Para que pueda hacer renovación, esa auditoría se tiene que hacer estando vigente el certificado. Entonces se hace esa preparación del programa de auditorías y se plasma en un documento que se llama programa, que lo conservamos nosotros pues en el organismo certificador. Eso es lo que nosotros llamamos selección. Y eso, pues no lo hace el auditor, eso lo hace una persona dentro del organismo certificador responsable de hacer la revisión de la solicitud y hacer todo este proceso de selección. Luego de esto, entonces ya seleccionados los ítems, o sea, los lugares que vamos a visitar, el tiempo, etcétera, viene la fase de determinación. Ah, esa es la auditoría. Entonces, durante la auditoría, el equipo auditor, ya sea un solo auditor o un equipo de auditores que puede tener auditor líder, auditores que apoyan o incluso la presencia de expertos técnicos. Los expertos no son auditores, son asesores de los auditores. Entonces, en ese proceso, acuérdense que nuestro foco es la competencia, la capacidad, no solo la conformidad. Para nosotros poder asegurar que el resultado de una auditoría es válido, tenemos que garantizar que el equipo auditor tiene la competencia técnica suficiente, tiene los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo dicha actividad. Eh, Como resultado de la determinación, entonces el equipo auditor presenta información sobre el grado de cumplimiento. Acuérdense la definición de evaluación de la conformidad, la demostración de la conformidad y de la no conformidad, de las dos cosas. La demostración de que hay conformidad con los requisitos, eso tiene que estar en el informe. Al igual que la demostración mediante citar evidencias frente a los requisitos y la conclusión a la que llegue cada auditor frente a la conformidad y la no conformidad. Ese informe es entregado por el auditor a quien hace todo este proceso de revisión y posterior atestación, y bueno, luego de la atestación pues vendrá la certificación. Entonces, entregado el informe viene el proceso de revisión. ¿Qué es lo que era revisión? A alguien que no es el auditor, no es el auditor, evalúa la idoneidad de la auditoría. Es decir, el tiempo empleado en cada sitio fue el correcto. Los sitios seleccionados fueron los correctos. Mm, los asuntos que se evaluaron realmente corresponden con lo que se tenía que haber evaluado. Un auditor, por ejemplo, o una auditora, pues escúsenme que no haya diferencia de género. Un auditor, un equipo auditor que
se centre, por ejemplo, en citar el nombre y el código de los procedimientos. Pero es que si en esa norma de sistema de gestión, en algún capítulo en particular, no hay requerimiento expreso de un procedimiento, pues si la organización lo tiene, pues habrá que citarlo, pero es que yo jamás en mi vida he visto que un procedimiento se haga cumplir a sí mismo. Sí, o sea, el procedimiento está ahí. Yo pues nunca he visto un procedimiento que tenga la capacidad de obligar a que lo cumplan. Por lo tanto, si no hay un requerimiento expreso de un documento, las notas o el informe del equipo auditor debe hacer referencia a la ejecución de la actividad y no a la existencia de un procedimiento. Eso es lo que habla de idoneidad. Cuando en un informe de auditoría, por ejemplo, solamente se citan nombres, códigos y versiones de formatos y documentos, esa auditoría en el proceso de revisión podría considerarse no idónea porque no están auditando lo que tenían que auditar, porque se fueron a hacer un inventario documental y no a evaluar la conformidad con respecto a los requisitos. También en la revisión se hace la suficiencia. El tiempo empleado es suficiente. Ah, bueno, en idoneidad está y el equipo auditor es competente. Las personas que conforman el equipo auditor realmente tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar a cabo esa auditoría. Y si se han cumplido los objetivos de esa auditoría. Ya veremos en la norma que cuando se planifica una auditoría hay que definir los objetivos. Y la misma norma 17021, parte uno, nos indica cuáles han de ser esos objetivos. Entonces, en la revisión vamos a determinar efectivamente si hubo idoneidad, suficiencia y eficacia con respecto a la actividad de determinación. ¿Qué puede entonces ocurrir? Pues que se toma una decisión. La decisión que no es del auditor ni del equipo auditor puede ser no. No hay demostración de la conformidad y puede que no sea culpa de la organización, puede que sea culpa del auditor. Y entonces quien toma la decisión puede concluir que el informe de la auditoría no es idóneo, no es suficiente o no es eficaz. ¿Se acuerdan de la definición? Y entonces tocará devolver el informe, tocará hablar con el auditor a ver si es que pues, tiene algunas deficiencias en técnicas de redacción, o si fue que no tuvo el tiempo suficiente, o si fue que no era la persona indicada para hacerlo. Y aunque se retrasa el proceso del cliente, ahí sí el organismo certificador es el responsable. Si la organización es capaz de demostrar el cumplimiento, pero yo como organismo de certificación no he hecho el trabajo con esos criterios de competencia, de suficiencia, de imparcialidad, soy yo el del problema. Y en ese caso, DONAC detecta ese tipo de cosas o UCAS en el Reino Unido o NAB en los Estados Unidos, el organismo acreditador. Cuando el organismo acreditador detecta que esos informes no son suficientes o no son idóneos o no están demostrando la eficacia, nos declara no conformidades y la no conformidad no es solamente, sí, haga la corrección y la acción correctiva. Pues claro que hay que hacer la corrección y la acción correctiva, pero el foco no es demostrar la conformidad, el foco es demostrar la competencia, demostrar la capacidad. Y en el proceso de revisión puede ocurrir y ocurre que un comité de decisiones, un comité de certificaciones, lo veremos en la norma, mm, quien toma la decisión puede decir no se otorga la certificación, pero no es por culpa de la organización, es por culpa del mismo organismo certificador que no hizo su trabajo de manera correcta. Si la decisión es no, en fin, vuelva y empiece, corrija los problemas que tuvo usted como organismo certificador y, y haga los ajustes, incurra usted en la vergüenza de ir donde su cliente a decirle, qué pena con usted tiene muy bien hecha su tarea, pero yo no fui capaz de hacerla, le mandé al equipo auditor incorrecto,
o eran 3 días y yo solamente hice un día, o bueno, o sea, me tocará pasar la vergüenza de ir a decirle, qué pena con usted, le va a tener que repetir esa auditoría, no se la voy a cobrar, pero atienda pues usted el disgusto de ese cliente después de que preparó sus agendas e hizo todo su mejor esfuerzo y usted no le dio la talla. Pero puede haber otra opción, y es que el auditor, por ejemplo, encuentra 15 no conformidades que cada una de ellas implica una gran deficiencia frente a la continuidad posterior. Es decir, cada no conformidad demuestra que ese sistema de gestión no es capaz de seguir funcionando con eso y recomienda otorgar. Entonces, en la revisión dice, pues usted puede recomendar, auditor, puede otorgar y recomendar lo que quiera, pero el resultado de esa evaluación lo que está mostrándonos es que no hay demostración de la conformidad. Y entonces, si no se demostró la conformidad, y al contrario se demostró la no conformidad en muchos aspectos, pues la decisión es no otorgar. Y entonces, cuando es digamos que por responsabilidad del cliente, habrá que decirle al cliente, eh, sigue intentando, sigue trabajando en el tema, luego nos hablamos cuando estés listo. Y cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Es que nuestra obligación contractual no es certificar, nuestra obligación contractual es auditar. Y cuando de la auditoría resulta que no se cumple, pues no se certifica. Es un asunto que está dicho en todas las normas internacionales. Ahora, si la decisión es que efectivamente se demostró la conformidad a partir de la evaluación de la conformidad y también la revisión concluyó en que lo hicimos de manera idónea, suficiente y eficaz, pues entonces el resultado de la atestación es sí y otórguele el certificado. Y cuando se hace necesaria la vigilancia ya la veremos, se hace normalmente a través de las auditorías de seguimiento más otras actividades que pueden resultar importantes. Y entonces vuelve y juega, vamos al proceso de selección en el año siguiente, en la cual para las auditorías de seguimiento o para la renovación vamos a tomar una nueva muestra, unos nuevos sitios, un nuevo tiempo. Y ese programa de auditoría, pues hay que revisarlo año por año a ver si efectivamente los sitios sí son y si el tiempo sí es. Y vuelve y juega todo el proceso. Este es el enfoque funcional. Es muy importante que cada uno de ustedes tenga esta consideración porque es la base esencial de la evaluación de la conformidad. Vamos a entrar, pues a partir de la siguiente lección, vamos a empezar a estudiarnos, pues, la norma 17021 parte uno y los documentos IAFMD, y bueno, vamos a mirar todo este contexto general, pero lo más importante es, deben recordar que nosotros como organismo certificador tenemos que actuar con competencia, con debida diligencia, con idoneidad, con eficacia, y no simplemente ir y decir, sí, conforme, dos no conformidades menores. Pues, si hay dos no conformidades menores o 28 no conformidades menores, eso no es nuestro resultado. O sea, eso no es lo que se esperaba de nosotros. Eh, lo que se espera de nosotros es que nuestra declaración, que nuestro informe demuestre sin duda alguna que hay conformidad o que hay no conformidad. Muy bien. Saben que cualquier pregunta que tengan, por favor, nos escriben al correo electrónico y con el mayor gusto la respondemos. Vamos entonces con las siguientes lecciones de este curso. Muchas gracias.